Hola, bienvenidos a su espacio de salud mental. Desde 1911, a la Segunda Guerra Mundial, el abordaje clínico y psicopatológico del autismo viene de ser tratado desde la psiquiatría y ser definido como un estado terminal de empobrecimiento intelectual. Lo definían como un estado donde el autismo expresaba el lado positivo de lo que Janet nombra negativamente la pérdida del sentido de la realidad. Este término, creado por Bleuler, tiene una etimología griega que dice autos, que significa sí mismo, opuesto a otro. El autismo está caracterizado, según él, por el repliegue de la vida mental del sujeto sobre sí mismo, llegándose a la constitución de un mundo cerrado, separado de la realidad exterior y a la dificultad extrema o la imposibilidad de comunicarse con los demás. En la actualidad, apegados al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que nos proporciona la definición, los criterios diagnósticos, los niveles de gravedad del trastorno, las características, factores de riesgo, aspectos y consecuencias de la información, que esta es la información que estaremos tratando en este programa. Vamos a escuchar la definición según el DSM-5 de lo que es el trastorno del espectro autista y regresamos con nuestro especialista invitado. El trastorno del espectro autista se asocia frecuentemente al deterioro intelectual y alteraciones estructurales del lenguaje, es decir, incapacidad para comprender y construir frases gramaticalmente correctas que se deberían registrar con los correspondientes especificadores en cada caso. Los criterios diagnóstico principales según el DSM-5 son deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, como deficiencia en la reciprocidad socioemocional, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal, deficiencia en las conductas comunicativas no verbales, así como deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones y patrones de pensamiento rígidos, así como intereses muy restringidos, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Los síntomas pueden estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas. Los síntomas pueden causar un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Existen diversos factores de riesgo no específicos, como la edad avanzada de los padres, el bajo peso al nacer o la exposición fetal al valproato, que podrían contribuir al riesgo de presentar el trastorno del espectro autista. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado. Él es Luis Flores Reyes, licenciado en Psicología por la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con una maestría en Ciencias de la Educación por la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAS, docente investigador desde 1997 a la fecha, psicólogo clínico en el Centro de Salud Mental, con una participación también como asesor, tallerista, ponente y conferencista en diversos foros y congresos con temas diversos de educación, psicología y salud mental. Pues una gran trayectoria, profe, bienvenido, es un gusto de verdad tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias a ti por la invitación y por darnos oportunidad de conversar un poco sobre este tema que es muy relevante, es muy actual. Gracias también a tu auditorio por escucharnos. Muy bien, profe, pues no, de verdad es un gusto porque sabemos que tiene una gran trayectoria y experiencia en este tema en cuanto al autismo y su educación. Platíquenos cómo ha sido, cómo empezó y cómo ha tenido, bueno,
creo que tenemos como muchas limitaciones en este tema porque no es muy conocido. Entonces, bueno, el principal objetivo del día de hoy es darles a conocer un poquito más allá de lo que se conoce, de lo poco que se conoce. Bien, Jessy, mira, siempre ha resultado muy complicado hablar del tema. No solamente con los padres de los niños que padecen este trastorno, sino también con educadores y con la sociedad en general, porque es un tema que despierta mucho interés, interrogantes, ambigüedades. Es difícil la intervención y el tratamiento. Incluso también tenemos la posibilidad de confundir qué es lo que requiere una persona con este trastorno. Un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, psiquiátrico, neurológico, y este tipo de cuestiones nos permiten por lo pronto pues llevar algo de información para dilucidar qué se hace en estos casos, qué requieren. Desde mi enfoque, porque yo trabajo también para educación especial, tengo muchos años trabajando en esa área, entonces desde mi enfoque y justamente por estar en los dos ámbitos, clínico y educativo, puedo manifestarte que lo que más requiere en este tipo como tratamiento, este tipo de casos específicos de autismo, pues es educación. Se requiere de un trabajo muy arduo en el tema de la educación, más que en la terapia, porque no estamos buscando una cura, estamos buscando que la persona pueda desenvolverse y desarrollarse normalmente en la sociedad con las deficiencias o limitantes que ellos tienen por sus características. Me causa así como gran sorpresa escuchar, porque normalmente, bueno, todos es como que tiene que ir al neurólogo, luego tiene que ir con el pediatra y luego tiene que tener una terapia de desarrollo, suponiendo que es como lo básico y lo principal. Y me impacta de que usted nos diga, no, primero es la educación. ¿Por qué motivos? Bueno, porque recordemos que educar es desarrollar. Entonces es contribuir al desarrollo, un desarrollo lo más normalizado posible. Entonces, ¿dónde se adquiere la normalización o la normalidad, la socialización? Pues es en ámbitos académicos y escolares. Sin embargo, se requiere de una adecuación muy particular, por eso educación especial interviene directamente en estos casos y en otros también. Pero lo que yo he visto, tengo ya muchos años trabajando para la educación, ya digamos ya casi para los 30, vamos para los 30, pero lo que he encontrado es de que se ha incrementado de manera exponencial el número de casos en relación a hace 20 años. Hace 20, 25 años encontrábamos un caso, allá de vez en cuando, pasaban 2 o 3 años sin ningún caso. ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver algo con la genética? ¿O? Mira, tiene que ver con situaciones desconocidas. El asunto es que sí está claramente identificado que en proporción de tener un caso por cada 2,000, entre 2,000 y 3,000 personas, tener un caso, estamos llegando a tener un caso por cada 100 personas, en teoría. Eso dicen las investigaciones y los estudios recientes. Sí. Eso significa, y lo podemos constatar, es decir, en una escuela de 300 alumnos, perfectamente encontramos 3 o 4 casos con situaciones de este tipo. Ahora se ha incrementado justamente por el cambio de denominación. La denominación y la conceptualización ha hecho que ahora sean un poco más los casos, porque trastornos diferenciados antes al autismo, como es el trastorno de Asperger, el síndrome de Rett, el desintegrativo infantil, ahora son parte de lo mismo, por eso ahora se llama del espectro. Es una amplia, más amplia de situaciones que entran dentro de la misma categoría. Y entonces también por eso podemos observar con mayor frecuencia. Pero sí creo que hay teorías acerca de qué es lo que lo causa. Y es una cuestión genética. Básicamente las más potentes son la cuestión genética, pero también la cuestión ambiental. Y esta tiene que ver con estar expuesto a sustancias desconocidas que son tóxicas para el organismo y que crean un mal funcionamiento a nivel del sistema nervioso central principalmente. Como partiendo de lo básico, ahorita usted nos decía de la educación y de una sociedad, empieza todo en la familia. Entonces, educarnos para tratar o para educar a una persona con autismo es también educar a una familia y de educar todo un entorno, sí, y de adaptarnos nosotros al niño o el niño a nosotros
digo, es como que un movimiento, reajuste, ¿no? De todo lo que traemos normalmente habituado. Sí, y de manera pues casi natural, por sentido común, las personas entienden que lo que hay que hacer es que las personas con estas características se adecúen a la sociedad, se adecúen a nosotros, cambien para ser iguales que nosotros. Cuando lo primero que deberíamos hacer es entender que ellos tienen una condición particular, es una forma de ser, una forma de entender el mundo diferente y que nosotros deberíamos comprenderlos para poder luego nosotros integrarlos a la sociedad. Entonces, en ese sentido es complicado, siempre ha sido complicado entender estas dualidades. Se requieren ambas cosas. ¿Sus características los definen, son todos igual o también hay personalidades dentro del espectro autista, así como nosotros entre los seres humanos tenemos un carácter muy fuerte o en ellos depende de su nivel de gravedad, de su condición? Sí, hay una gran variabilidad, por decirlo así, dentro de sus características. Es decir, existe un rango muy amplio de situaciones, desde, por ejemplo, para la cuestión comunicativa, desde que la persona tenga un acercamiento pues anormal, atípico, raro, extraño, hasta que de plano fracase en la interacción social. Para acercarse socialmente hay un rango muy amplio. ¿Tiene dificultad? No puede. Entonces, dentro de esta gama de posibilidades están las diferencias. Y sí tiene que ver con la gravedad, pero también tiene que ver con las comorbilidades. Es decir, generalmente el trastorno autista está relacionado con otro grupo de trastornos que generalmente se acompañan, por ejemplo, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, antes, en el autismo clásico, en el de Kanner, el más grave, el más conocido, el que tenemos en la mente, se hablaba de un 85% de las personas con autismo poseen también discapacidad intelectual. Ahora, como se ha abierto el panorama a integrar muchas otras condiciones que comparten en lo esencial los componentes que hablaba en la definición la señorita del programa, pues ahora sí tenemos se me fue el avión. Bueno, y hay un poquito Sí. ahorita vamos a retomar este tema y vamos a una información que nos tiene nuestro compañero y colaborador Mauricio Pacheco. Nos preparó la información sobre las estadísticas, lo que usted nos comentaba al principio, de cómo ha aumentado, habla a nivel nacional y un poquito de los números que tenemos en nuestro estado. Vamos a verlo. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 2 de abril como el Día Internacional para tomar conciencia sobre el autismo. A partir del 2 de abril de 2008, se empezó a conmemorar el Día Mundial del Autismo en todo el mundo. Se considera que la incidencia de autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños de cada 1000, existiendo 4 veces más probabilidades de aparición en los varones que en las mujeres. Sin distinción de razas, nivel socioeconómico o área geográfica. A nivel mundial, se calcula que 1 de cada 160 niños tienen un trastorno de autismo. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios, bien controlados, se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de trastorno autista en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida. En México se ha realizado un estudio de prevalencia del autismo en el año 2016. La cifra indica que 1 de cada 115 niños estaría en esa condición. Este estudio fue realizado por los científicos financiados por la organización Autism Speaks de la conocida Asociación Estadounidense dedicada a la difusión de información y concientización sobre este desorden de desarrollo, y se realizó exclusivamente en la ciudad de León, Guanajuato. Casi 1% de los niños en México, alrededor de 400,000, tiene autismo. Debido a este primer estudio de prevalencia en México, no se puede comparar esto con la prevalencia en años previos, pero para comparación, hace 20 años se pensaba que el autismo afectaba a 1 de cada 1000 o menos niños o niñas en Estados Unidos. Así que 400,000 niños y niñas es un número importante y un problema urgente de salud pública en México. En Zacatecas, de acuerdo con cifras del INEGI, un 2% de la población padece de alguna discapacidad en el rango de edad de 0 a 17 años.
un total aproximado de 5.014 personas. De este total de personas, solo el 13% ha recibido atención médica o psicológica en las instituciones de salud estatales. De este total de personas, solo el 13% ha recibido atención médica o psicológica en las instituciones de salud estatales y federales, por lo que se trabaja en estrategias para acercar más a la población para realizar los diagnósticos necesarios para su atención. Estamos de regreso en Males Mentales. Recuerde la importancia que tiene para nosotros que usted comparta esta información, este programa, para que aquellos que tienen alguna situación pues puedan informarse y acercarse a las fuentes correctas. Y bueno, también puede usted comentarnos por redes sociales de este Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Recuerde el teléfono por WhatsApp, el 492-179-6589. Y bueno, creo que la empatía es una de las cualidades que nos haría una sociedad diferente. Las experiencias por las que pasan las familias con integrantes autistas podrían ser diferentes si la sociedad conociera un poquito más de este trastorno. Vamos a ver un reportaje sobre el autismo y bueno, pues agradezco a la familia Romo Sosa, a la terapeuta que nos compartió, a la sociedad civil, TEAS, que es Trabajando la Esperanza por el Autismo en Zacatecas, por todas las facilidades y la disposición para compartir su historia, con la esperanza de que la situación para estos niños con autismo cambie. Y bueno, a todos los que estuvieron implicados, gracias. Vamos a ver el reportaje. La primera vez que nos dijeron que era probable que él tuviera autismo fue cuando él estaba en maternal, la maestra de ahí de su escuelita. Pues para mí no fue muy como traumático, porque la verdad en aquel tiempo, la verdad yo no sabía qué era, ¿no? Cuando me dijeron la palabra autismo, pues yo lo que recordé nada más era una película que había visto yo creo que alguna vez, y era de algún niño que se la pasaba solito y meciéndose o nadie le hacía caso. Pues primero, como a todas las familias, es un choque, es un golpe, porque el diagnóstico, y más cuando uno no sabe de qué se trata y cuáles son exactamente las cosas que conlleva el autismo, y pues es una incertidumbre a los papás. Claro que en ese momento que a ti te lo dicen, sí es un duelo, ¿no? Porque sí tus expectativas cambian hacia cómo va a ser tu hijo. Pues nosotros le hablábamos y parecía que no nos escuchaba, ¿no? No nos hacía caso, el contacto visual no lo tenía. Jugaba de manera muy diferente a los otros niños, él no buscaba estar con otros niños, sino él solito se apartaba. El juego era muy diferente, no había juego simbólico para darse a entender, pues sí, era muy difícil, ¿no? La comunicación no había con nosotros nada, porque se tardó en caminar, el lenguaje a mí me preocupaba mucho, entonces sí empezamos a buscar estas terapias de estimulación temprana, de lenguaje. Pues sí, como era tan desconocido, la verdad es eso, ¿no? ¿A qué te enfrentas? ¿A quién le pides ayuda? ¿Con qué doctor hay que ir? O sea, todo eso para nosotros era nuevo. Yo creo que es muy importante, sí, dar a conocer qué es, porque hay muchos estereotipos que dan las películas, piensan que todos los niños con autismo son superdotados o que tienen memoria fotográfica o que tienen este tipo de cualidades, que muchos sí las tienen, pero también tienen muchas deficiencias. Que no importa el diagnóstico, a veces es decidirse a hacer algo por su hijo, porque pues la intervención temprana es muy importante. Sí se batalla mucho. Los tratamientos son muy costosos. Les buscas a lo mejor una escuela particular para que sean poquitos niños
y las terapias son muy caras porque son en particular a cada niño, ¿no? Entonces todo empieza desde pues educar a los papás, educar a los compañeros, los maestros que tengan cierta capacitación para detectarlos y muy importante canalizarlos. Pues hay terapeutas, hay maestros, hay doctores que pueden ayudar muchísimo en estas técnicas. Me llamo Gustavo Emiliano Romo Sosa. Como desde los 11 años supe que sí tenía autismo, simplemente como que hago y trabajo en ello para que lo mejore. Trabajo en mí primero que nada. Trato de enfocarme. Ahora que ya estoy en la universidad hay más retos que me esperan. Lenguas extranjeras. Apenas voy en mi segundo semestre. Sí, en clases presenciales ya. Bueno, he estado tomando últimamente más virtuales. Dicen que a partir de ahora ya vamos todos a presencial, debido a que debo de ponerme a trabajar mucho más duro. Me hace sentir bien. Bueno, hay tanto cambios buenos que son de mi grado y otros no tanto, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que adaptarse. Bueno, pues es un trastorno generalizado del desarrollo. Obviamente ahí se llama espectro porque cada niño va a tener diferente grado en cada uno de ellos. Si bien es cierto, es un diagnóstico para los niños, cada caso va a ser muy diferente. Encontramos en algunos que va a estar más limitado la socialización, incluso el contacto con otras personas va a estar muy limitado, y con otros sí toleran ese contacto visual. Dependiendo de cada niño, lo identificamos de diferentes maneras. Lo primero, lo básico, es la observación clínica que se tiene de no tener ese lenguaje típico de un niño en un desarrollo normal. Para solicitar algo nos jalan de la mano y nos señalan. Otro es la ecolalia, es cuando repiten mucho lo que están escuchando. Pueden incluso repetir textos iguales a los que escuchan en una caricatura, en una película, o incluso de las personas que están a su alrededor, y hablan en tercera persona. Ya identificamos si es la parte del lenguaje, si es la parte de socialización, si es la parte incluso del contacto. Algunos encontramos que son muy intolerantes al contacto, e incluso la ropa les cala muchísimo, y eso hace que presenten rabietas. Hay una hipersensibilidad, no es general, no es algo que todos los niños con autismo tengan hipersensibilidad. Hay incluso al contrario, algunos niños que son muy tolerantes al dolor, o sea, no hay ese dolor. Por eso algunos incluso tienden a golpearse y puede ser para ellos imperceptible. Hay algunas intervenciones que manejan que todos los niños son intolerantes al gluten. Eso no es cierto. Es identificar más que nada específicamente en ese niño si él es intolerante. Se supone que se debe de hacer un trabajo multidisciplinario, tanto el nutriólogo, el neurólogo, el psicólogo, la escuela con que esté en donde esté asistiendo el niño, y el psicólogo. Ya ahí cada uno de nosotros va a hacer su intervención. Para los padres sí es complicado, sobre todo cuando salen a un medio social y el niño quiere alguna cosa y ellos su reacción es una rabieta. Las emociones para ellos es complicado precisamente por esa idea o esa parte característica que tienen de estar ensimismados. Entonces es ellos, lo que ellos experimentan, lo que ellos sienten, y es muy poco lo que la parte de las emociones de los demás. Podemos encontrar un niño que a lo mejor no tenga esa empatía con mamá, pero si hay a lo mejor en su contexto familiar, en un contexto escolar donde hay rechazo, donde siente la parte del bloqueo, va a empezar con ansiedad, con rabietas, a sentirse muy ansioso. Entonces, si bien es cierto, hay cuestiones o ciertas situaciones donde
puede parecer que no le importa la emoción del otro, pero si es hacia él, sí le impacta. Lo que yo les podría decir es que se viva al día, no podemos futurizar, porque a veces estamos pensando que el niño va a lograr o que no va a lograr, o bien hacemos expectativas muy altas o bien lo limitamos y no sucede como lo pensamos. Una vez escuchaba a un terapeuta que decía, o que cuando platicaba con sus papás les decía, es que tiene una cajita de sorpresas, y eso es una cajita de sorpresas que conforme va creciendo vamos a ir identificando y vamos a ir sacando. Si bien es cierto, algunas áreas van a ir limitadas, algunas vamos a ver que con la intervención van a despegar y van a desarrollar. Una de mis debilidades más famosas por el autismo es poner atención, concentrarme en algo que debo. Bueno, pero sí hay ocasiones en las que sí me he concentrado perfectamente y cuando lo hago me han dicho que lo he hecho bastante bien. Uno de mis pasatiempos, dibujar y jugar videojuegos. Es importante que el papá también tenga ese acompañamiento para él, para poder estar firme, para poder estar bien él y poder ayudar a su pequeño. Fíjate que con lo que más les cuesta es la parte de querer soluciones mágicas. Necesita tener todo este proceso de aceptación del niño, este proceso a lo mejor incluso de un duelo de un niño que él esperaba con ciertas características y cuando llegó con otras características. Son muchos retos los que ellos se van a enfrentar toda su vida, porque esto no es una enfermedad, es una condición que pues va a durar toda su vida, no es una enfermedad, entonces no hay una cura. Sabemos que el autismo no desaparece, disminuyen ciertas áreas donde tenemos problemas, pero va a persistir, es un trastorno del desarrollo. Que en sus hijos habrán ciertos límites de capacidad, facilidad, algunos más que otros, pero más que nada ellos podrán sin importar qué. Que no pasa nada y que con el tiempo ya irán sabiendo cómo hacer las cosas, ya irán aprendiendo a su momento. Me he puesto a pensar en buscar una forma en la que todos empiecen a saber qué es en realidad el autismo. Pues que no nos tengan miedo, porque si al ver a un niño a lo mejor con autismo sí es muy difícil por lo desconocido, ¿no? Y más adelante es tolerancia. Para los niños que son pequeños, por ejemplo, es muy común esos berrinches muy intensos y somos los primeros en juzgarlo, primeros en decir, esa señora no cuida a su niño, o ya la regañó, ¿por qué lo regaña? O X juicios que uno hace sin saber. Si no sabemos la situación, mejor alejarnos un poco, porque la misma ansiedad a veces de la mamá al sentir la observación del medio, eso hace que se ponga más ansiosa y obviamente en el niño va a causar más rabieta. Pues más aceptación, empatía, ¿verdad? Les pedimos a toda la sociedad para que pues nosotros y ellos se sientan iguales a todos los demás, ¿no? Y puedan andar en todos lados y no los vean mal. Pues sí, lo ideal, le insisto, sería que todos nosotros trabajáramos para hacer un medio adaptativo a los niños, pero sí es complicado, vamos lento, pero vamos trabajando. Que la gente sepa que los niños con autismo están ahí, que están en todos lados, y las personas con autismo están en nuestros salones de clase, están en los trabajos, y que son esas personas que vimos alguna vez diferente y que en realidad lo que tienen es autismo. El primer paso es ponerse en contacto con la asociación. La asociación es sin fines de lucro, no está asociada con ningún partido político, ninguna organización gubernamental, ni mucho menos. Trabajando la esperanza por el autismo en Zacatecas, TEAS. Entonces sí, que se acerquen a nosotros estamos abiertos a informar y es lo que también nosotros queremos, ¿no? Que la sociedad esté bien informada para lograr que nuestros hijos sean bien incluidos en todos los ámbitos, ¿no?
Bueno, pues ahí tiene la experiencia de una familia, de un niño con autismo, y si necesita usted información, pues puede comunicarse con nosotros al programa para darle la información de la asociación. La puede encontrar en redes sociales, así con este nombre, TEAS, y pues cualquier duda, también aquí en el programa. Y profe, pues ahí tenemos una cara bonita del autismo, ¿no? Sí, la parte de la integración, la parte de la comprensión, la parte de la integración e inclusión social en todos los ámbitos, porque recordemos que las personas con autismo, o sea, como parte de la definición, es que tengan las dificultades en todos los contextos, en el contexto familiar, escolar, comunitario en general. Y es importante que en todos los contextos se sienta él y exista y sea una persona lo más eficiente posible. Incluida, aceptada, querida, y que haya las condiciones para que se pueda desarrollar, principalmente en la escuela. Ahorita usted me comentaba, es una condición más común de lo que nos gustaría. Sí, está en amplio incremento y más ahora con el cambio de la definición que ya integra pues a un grupo de trastornos que compartían las mismas características, que es el caso de tener deficiencias importantes en la comunicación, en la socialización y en el uso de manifestación de conductas estereotipadas muy extrañas para la mayoría de las personas. Entonces son estas las tres condiciones que agrupan a una serie de trastornos a veces muy diferentes entre ellos. Por ejemplo, tenemos el caso del trastorno de Asperger, que es, digamos, un autismo muy leve, por llamarlo de alguna manera, donde las personas se pueden integrar completamente, perfectamente a la sociedad, desarrollar sus habilidades, sus cualidades, terminar una carrera, casarse, ser exitosos. Muchos de ellos terminan en ámbitos, por ejemplo, la ingeniería, como las ciencias de la computación, la informática, y estas cuestiones que ameritan mucho de lógica, de análisis, de manejo de entes abstractos como son los números, y no requieren tanto de las personas, no requieren tanto de la interacción con otros seres humanos. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir conociendo de este tema. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso con el tema, el espectro autista. Y ahorita pues usted nos comentaba, profe, ya vamos a ir cerrando un poquito para que vayamos conociendo un poquito más a fondo de lo que ya escuchamos y tener más clara esta información, las diferencias que puede tener. Yo como padre a lo mejor puedo preguntarle, entonces mi hijo va a llegar a ser independiente, pero usted ya no lo dijo, todo depende de su condición. De su condición y sus otras condiciones, porque nosotros somos personalidades y entes muy complejos, entonces depende de varios factores. Uno de ellos son, aparte de la edad y las condiciones normales relativas a las diferencias que tenemos todos los seres humanos, es las comorbilidades, es decir, ¿qué otras cosas podemos presentar? Por ejemplo, existe una gran integración entre características del trastorno del espectro autista más trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, o trastornos relacionados con deficiencias intelectuales, o relacionados con altas capacidades intelectuales, que son aquellos que luego resultan ser sobresalientes para la comprensión, para la inteligencia, la solución de problemas, sobre todo en lógica, pero no son prácticos para la vida social. Entonces hay una gama muy amplia de posibilidades, por eso la intervención tiene que individualizarse, particularizarse. Hay que conocer exactamente a la persona cuáles son sus necesidades para poder incidir de una manera eficaz. Es decir, no tenemos una receta específica para todos como solución. Vamos a seguir estos pasos. No, es una intervención particular. Y esto empieza desde la escuela, en la casa también. Hay una comunicación constante para la escuela. Los niños que son incluidos al ámbito educativo con esta condición, con este trastorno, el trabajo más importante se desarrolla en casa, porque está la mayor parte del tiempo en la casa, y la comunicación, para que se resulte eficaz la intervención, tiene que estar el compromiso, el conocimiento y la intervención de los padres de una manera adecuada. Y muy constante. A mí me surge algo.
todo mundo comentaba, bueno, a las personas entrevistadas, que era difícil identificar, o sea, la gravedad del trastorno, conocer al niño, y la terapeuta sí decía, pues tiene que ver con la observación, pero luego los papás cuando andan en la búsqueda dicen, pues es que no me han diagnosticado a mi niño, o sea, no saben qué tiene, no me dicen qué grado, y a lo mejor esa como que desesperación por saber, ¿no? Sí. Si mi hijo va a tener estas capacidades para una vida típica, normal, como lo conocemos, o no. Fíjate, Jessy, que hay una desesperación. Se me fue. ¿Desesperanza? Sí, desesperación por saber y por no saber. Es decir, hay un intento de negación, de no reconocimiento de esas características, y por eso también se acude constantemente con un especialista, luego con otro, a ver si me da mejores noticias y resulta que no era tan grave o no tenía eso, era otra su condición. Y hay mucho de eso en la cuestión familiar, y como parte de la terapia, es la terapia familiar para llegar a un punto de aceptación, de tal manera que la persona o la familia pueda incidir con una mayor eficacia a partir del conocimiento. Porque es como cualquier otra situación. Si yo para manejar mi diabetes de una manera adecuada necesito saber qué es la diabetes. Ajá. Y qué requiero y qué no requiero. Conocerme, mis niveles. También comentaba una parte importante aquí, la cuestión emocional. Identificamos a estos niños como muy inocentes. ¿Es parte del espectro? ¿Es parte de sus características? De algunas personas. Algunas personas con el trastorno, transitando por periodos del desarrollo, hay un periodo donde son muy vulnerables. Por ejemplo, ellos no reconocen, muchos de ellos no reconocen la diferencia entre una broma y un insulto. Entonces, obviamente, pues no saben ni qué esperar, ni qué están haciendo con ellos, y son vulnerables completamente. Van aprendiendo, digamos, de una manera más lenta que los demás, y se van dando cuenta, y entonces ya no son tan vulnerables a cierta edad, pero requirieron de un proceso mucho más largo que una persona que no tiene el trastorno. Uh-huh. Me llama también la atención, ahorita estaba recordando con lo que me estaba comentando, vi una serie que se llama Mudanzas al Cielo, trata de un niño que tiene Asperger, y ahorita, digo, ustedes véanla, de verdad vamos a poder conocer un poquito más allá de este espectro, tiene Asperger. Y me llama, ahorita lo conecto con lo que nos comentaba, lo importante que recibió una educación así como impecable. Y él sabe sus maneras, sabe sus tiempos, y es muy funcional. Y él está consciente de eso, pero otra vez vamos a lo mismo, no hay deficiencia intelectual. No. Para que una persona se catalogue como Asperger, pues tuvo que tener un desarrollo del lenguaje ordinario, uh-huh, normal, desarrolló un vocabulario amplio, y su lenguaje no tiene ningún problema, a diferencia de personas más relacionadas con el autismo clásico, que estas personas no desarrollan un lenguaje de manera adecuada, está muy primitivo, necesitan para la intervención aumentarle sus capacidades lingüísticas de manera extraordinaria, y no necesariamente verbalmente, sino con apoyos visuales. Y que tenemos el caso de los pictogramas, que es como aumentarles el potencial lingüístico, es decir, es una intervención aumentativa o diferente para la comunicación, porque recordemos que su principal problema es de comunicación y de socialización. Esos son los dos grandes rubros, los que hay que atender. Y que bueno, su principal fuente es pues la familia, ¿no? Mamá, papá, y a lo mejor hermanos, no más allá. Entonces es un trabajo en conjunto. Y hacía este comentario anteriormente de las bromas, porque no podían identificar esta parte de inocencia, que no podían identificar si era verdad o era broma, y es esto lo que les limita tanto la socialización, ¿no? Y que nada más se sienten seguros en el entorno familiar. Pero pues eso no va a cambiar. No. Es así. O sea, es así. Necesitamos nosotros entenderlos a ellos, sí.
son sumamente literales, principalmente los que tienen esta condición de Asperger. Es importante mencionar lo siguiente. Es preciso identificar a las personas con este trastorno por las características generales que sí tienen, deficiencias en la comunicación, en la socialización y en las conductas extrañas o diferentes para los demás. Es necesario identificarlas para estar entre la categoría trastornos del espectro autista, pero también es importante señalar asociado a trastorno de Rett, asociado a Asperger, asociado a trastorno desintegrativo infantil, porque tienen características peculiares su condición. Y de ahí depende el éxito para la intervención. Así es. Hay muy pocos terapeutas, las familias batallan y lo comentaban, luego son caros, luego no todos pueden costear. Hay algunas, no sé, aparte lugares públicos donde puedan... Sí, bueno, están dentro del sector salud, hay instituciones específicas no para el trastorno del espectro autista, pero sí como parte de su intervención directa para todas las enfermedades mentales, como el caso de la Secretaría de Salud, la SUNEME de Salud Mental. Cuentan con este espacio y con este grupo de especialistas que van desde médicos, psicólogos y otros profesionistas enfocados a la salud mental, que pueden hacer planes y programas de intervención directos que van desde lo farmacológico a también hasta llevar programas de modificación de conducta, si es el principal problema. Pero recordemos que el principal problema de las personas es la comunicación. Por eso yo insisto, como parte de la cuestión educativa, es enseñarles a comunicarse adecuadamente. Y eso tiene que ver con explotar sus capacidades y habilidades que sí poseen, porque ellos tienen, por ejemplo, si yo digo, fulanito tiene problemas muy importantes de comunicación verbal, entonces yo no me voy a entretener tanto tiempo en que sea mejor para la comunicación verbal. Si yo sé que él es bueno para las cuestiones visuales, entonces yo introduzco un sistema de comunicación visual. Entonces estoy haciendo uso de sus habilidades que sí poseen, que sí tienen, para que de esta manera sus condiciones preferentes me ayuden a comunicarme. Y no voy a hacer necesariamente que él entienda mi lenguaje verbal. Eso es muy interesante lo que me comentaba antes afuera de cámara, de llegar a lo que al niño le interesa, lo que él ya tiene, y no quererlo meter ahora sí que en este... Sí, porque luego cometemos el error. La sociedad en general, los padres de familia, por ejemplo, se quejan mucho de que no entienden que los niños están siguiendo su naturaleza. Ellos no están entendiendo que se están portando mal o están haciendo las cosas mal. Ellos, su naturaleza les pide que hagan lo que sienten, porque, por ejemplo, son obsesivos y con una serie de conductas que para los demás son no muy aceptables, pero ellos las mantienen como una rutina y son poco flexibles, no aceptan el cambio. Desarrollan mucha ansiedad cuando una situación nueva se les propone. Entonces ellos están limitados a eso. Y los padres se enojan, se molestan, pues porque creen que están enfrentándolos, retándolos, portándose mal. Pero no es que se estén portando mal, es que ellos no entienden que los padres y los educadores tienen otra necesidad que no es la de ellos. Entonces hay que meternos a cuál es su necesidad para a partir de ahí empezar a modificarlos. Qué importante, ¿no? Qué importante conocer para poder así adecuadamente, pues ahora sí que llevar una vida tranquila y que puedan llevar una vida de calidad, con que se le den se cubran sus necesidades, por así decirlo. Se nos acaba el tiempo, profe, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues gracias, ya nada más un último mensaje para la sociedad, para los padres, lo que usted nos quiera compartir. Bueno, pues el mensaje que yo les daría es que mostremos un poco de interés en este aspecto, no solamente los padres de niños o jóvenes que tienen esta condición, que presentan este trastorno o ya están siendo atendidos independientemente del lugar, sino todos aquellos vinculados
que es decir, la familia más extensa, la sociedad en general, porque los vamos a encontrar en el empleo, en la calle, en la tienda, y nosotros conocer de sus características y poder integrarlos e incluirlos a la sociedad de una manera lo más natural posible. En el pasado, en épocas muy remotas, a las personas que presentaban algún tipo de deficiencia se les hacía a un lado, se les dejaba, se les abandonaba, incluso porque eran peligrosos para el mismo grupo. Sí, pero ahora de lo que se trata es de entender la diversidad y esta diversidad, que este grupo es parte de esta diversidad, es enriquecedora para nuestra comunidad. Sí, Perdón. claro, y a nosotros nos lleva, nos reta a ampliar esta manera de pensar, a ser más tolerantes, a ser más empáticos, y eso pues eso nos ayuda, ¿no? A nosotros como sociedad, como persona, y digo, bueno, también les podemos dar una vida más natural a ellos, ¿no? Sí. Pues muchas gracias de verdad. Gracias a usted que continuó con nosotros. Les recuerdo, comparta, la información es importante para nosotros. Y bueno, pues aparte de los centros de intervención que siempre le mencionamos, donde usted puede tener esta información, se puede acercar si necesita ayuda, pues también aquí están los centros de salud que nos comenta ahorita el profe. Y bueno, pues creo que estamos ya en la despedida. Yo soy Jessy Rodríguez. Agradezco a todo el equipo de producción, Jorge Torres, Luis Robles y Fabiola Ahumada, también a la Dirección General de este Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y nos vemos los sábados a las 12 del mediodía en la retransmisión y el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, hasta la próxima.